Capítulo 51. Muralla del Examilión, abril de 1432. La sala del consejo lucía las inconfundibles marcas de la guerra. Un mapa ajado, extendido sobre la mesa de roble, con los bordes curvados por el calor de los informes sellados con lacre. Constantino permanecía de pie cerca de la chimenea. El destello de las llamas proyectaba sombras inquietas sobre su rostro. Las arrugas de agotamiento grabadas en sus facciones parecían ahora más profundas, con la mirada fija en los marcadores de latón esparcidos por el mapa, como si contemplara la retirada otomana. El capitán Andreas se apoyaba contra la pared del fondo, con los brazos cruzados, y sus anchos hombros ocultaban parte de la luz de la antorcha. Su rostro marcado por las cicatrices era indescifrable, aunque la tensión en su mandíbula delataba el cansancio de quien había visto demasiada muerte. Giovanni Sforza, mientras tanto, paseaba por la cámara con la gracia perezosa de un depredador, mientras sus botas con espuelas golpeaban el suelo de piedra con una cadencia lenta y rítmica. El aire entre los tres hombres era denso, y el silencio solo lo rompía el crepitar del fuego y el tenue silbido del viento nocturno. ¿Y bien?, preguntó finalmente Constantino, con voz baja y firme, mientras miraba a Andreas. ¿Qué vieron los exploradores? Se van, eso seguro, mi déspota, respondió Andreas con tono monótono. Se apartó de la pared y se acercó a la mesa. La luz revelaba manchas de mugre aún adheridas a su armadura. El grueso de Murat se dirige al norte. Probablemente de vuelta a Edirne. Han dejado una retaguardia organizada, pero débil. La mirada de Constantino se agudizó. No fue una derrota, entonces. Fue deliberada. Sí, dijo Andreas, asintiendo con gravedad. Se retiran a su manera. Se consolidan, no huyen. Sforza resopló, un sonido tan desdeñoso como la sonrisa burlona que le curvaba los labios. Llámalo como quieras. Correr es correr. Y seríamos unos tontos si no lo aprovecháramos. Constantino no mordió el anzuelo, pero su mirada se posó en Sforza. El capitán mercenario dejó de caminar, cruzándose de brazos con un gesto de cuero negro y acero. ¿Sabes lo que voy a decir, déspota?, empezó Sforza, con un tono que rezumaba confianza. Se están retirando para reagruparse, claro. Pero volverán, y la próxima vez, nos traerán el infierno. A menos que se lo traigamos nosotros primero. ¿Y sugieres que tomemos Edirne por asalto?, preguntó Constantino con voz seca pero mordaz. Sforza soltó una breve carcajada. Edirne no. Atenas. Se acercó, señalando el mapa, con la mano enguantada sobre la ciudad. Es el Améculos de Antonio Acciaioli y se unió a Murat. Dejó que su ducado sirviera de platir. Si tomamos Atenas ahora, no solo lo castigaremos, sino que cortaremos la vía a un vasallo otomano clave. Andreas intercambió una mirada con Constantino, con expresión cautelosa. Atenas es tentadora, no lo niego, dijo. Pero nuestros hombres están maltrechos. Se merecen un descanso, no otra campaña. Sforza se encogió de hombros, con una sonrisa lobuna extendiéndose por su rostro. El descanso no importará mucho si mueren la próxima primavera. Los otomanos no esperarán eternamente. Constantino dejó que la habitación se sumiera en un silencio incómodo. Sus dedos flotaban sobre el mapa, trazando las fronteras de Atenas, apenas dibujadas en tinta. Las llamas de la chimenea se apagaron y, por un instante, su rostro quedó oculto en las sombras. Cuando por fin habló, su voz era tranquila pero firme. Antonio debe responder por su traición, dijo. Y Atenas es un premio que no podemos permitirnos dejar en manos enemigas. El ducado de Atenas podría servir como zona de amortiguación ampliada. Andreas se enderezó, frunciendo el ceño. Déspota, los hombres son leales. Marcharán si se lo ordenas. Pero hay un precio. Cada kilómetro que avanzamos, cada asedio que montamos, nos debilita. No necesitamos la fuerza bruta para tomar Atenas, intervino Sforza con un tono casi despreocupado. Sus defensas son viejas. Los hombres de Antonio no resistirán si aplicamos la presión adecuada, sobre todo si susurramos promesas de amnistía. La mirada de Constantino se dirigió a Sforza, observándolo en silencio. Finalmente, asintió, con movimientos pausados. Avanzamos contra Atenas, dijo, con una voz que cortaba la sala como el acero. Pero no será una marcha temeraria. Andreas, prepara las tropas. Necesitaremos provisiones, equipo de asedio y exploradores por el camino. ¿Y qué hay de los hombres, déspota?, preguntó Andreas. Nos seguirán, pero sabes tan bien como yo que la moral es frágil.
La mirada de Constantino se desvió hacia el borde del mapa, donde estaban garabateadas débilmente las palabras Hieros Scopus, un recordatorio de la santa causa que había cultivado con tanto esmero. Nos seguirán, dijo con voz firme. Han visto lo que la unidad puede lograr. Les recordaremos que esto no es solo una campaña, es un paso hacia algo más grande. Sforza sonrió con sorna, tocándose un sombrero imaginario. Con un discurso así, te seguirán al infierno. El campamento cobró vida en la penumbra gris del amanecer, mientras la densa niebla se cernía sobre el valle como los fantasmas de los soldados caídos. Las hogueras ardían lentamente, con sus brasas brillando débilmente, mientras los soldados se movían entre las tiendas con la lenta deliberación de hombres que habían presenciado muchas batallas y sabían que pronto verían más. Constantino se encontraba al borde del campamento, con la mirada fija en el horizonte, donde el camino a Megara se perdía entre las ondulantes colinas. Su armadura se sentía más pesada esa mañana, aunque solo llevaba el peto. El peso no era de metal, sino de la certeza de lo que le esperaba. Tras él, el clamor apagado de los preparativos resonaba en el aire quieto. El crujido de las carretas al ser cargadas, el rítmico golpeteo de los martillos mientras los herreros realizaban las últimas reparaciones de espadas y hebillas. El capitán Andreas se acercó, sus botas crujiendo contra el suelo endurecido por la escarcha. Llevaba el yelmo bajo el brazo. Las cicatrices de su rostro reflejaban la tenue luz. Su expresión era tan indescifrable como siempre, pero Constantine percibía la tensión que emanaba de él. Ya casi están listos, déspota, dijo Andreas. Su voz era firme y pragmática, pero había un matiz de algo más. Vacilación, quizás, o cautela. Constantino se giró levemente, lo suficiente para encontrarse con la mirada de Andreas. ¿Y el ambiente? Andreas exhaló, su aliento se nubló en el aire frío. Tenso. Algunos están ansiosos por marchar, los que creen en el Hieros Scopus. Otros, se preguntan si esta campaña vale la pena. Los veteranos saben lo que significa un asedio. Significa la victoria, dijo Constantino, aunque su voz carecía de la firmeza que pretendía. Se giró por completo, con las manos apoyadas en la empuñadura de su espada. Es necesario, Andreas. Lo sabes tan bien como yo. Andreas asintió, con los labios apretados. Es necesario, sí. Pero eso no lo hace fácil. Antes de que Constantino pudiera responder, el sonido de unas botas con espuelas anunció la llegada de Giovanni Sciezza. El capitán mercenario se dirigió hacia ellos, con su capa ondeando tras él como las alas de un pájaro oscuro. Se detuvo justo antes de los dos hombres, con su invariable sonrisa burlancia. Tu ejército está reunido, déspota, dijo Sforza, con un tono cargado de alegría sardónica. Un poco desorganizados, quizá, pero marcharán. Constantino arqueó una ceja. Suenas inusualmente optimista, Giovanni. Sforza sonrió. Digamos que es una evaluación profesional. Constantino lo miró fijamente, pero asintió. Avisa. Salimos en una hora. El camino a Megara estaba apisonado y lleno de baches tras años de comercio y guerra, serpenteando entre colinas y olivares que parecían intactos por el tiempo. El ejército se extendía en una larga e irregular fila, donde el crujido de los carros se mezclaba con el rítmico paso de las botas. Constantino cabalgaba a la cabeza de la columna. El aliento de su caballo humeaba en el aire fresco. A su lado, Andreas vigilaba el paisaje, sin apartar la mano de la empuñadura de su espada. Sforza cabalgaba ligeramente detrás, con una postura relajada, pero sus ojos escudriñaban el horizonte con la facilidad experimentada de un hombre que ha pasado su vida buscando emboscadas. La tenue silueta de Megara apenas se distinguía a lo lejos, con sus bajos edificios agrupados bajo la sombra de las colinas. El humo se elevaba perezosamente de unas cuantas chimeneas, una señal de vida que contrastaba extrañamente con la tensión del aire. Al acercarse, un pequeño grupo de figuras emergió del pueblo, caminando lentamente hacia la columna. No portaban armas, solo un estandarte improvisado con el emblema de Hieros Scopus. El hombre que los encabezaba era un sacerdote de mediana edad, con el rostro curtido, marcado por la esperanza y el miedo a partes iguales. Constantino frenó su caballo, indicándole a la columna que se detuviera. El ejército se detuvo con un estrépito, y los soldados guardaron silencio al acercarse la delegación. El hombre hizo una profunda reverencia, con la voz ligeramente temblorosa al hablar. Déspota Constantino. Le damos la bienvenida a Megara. Nuestra ciudad está lista para apoyar su causa en la medida de lo posible.
Constantino desmontó, sus botas crujieron sobre la grava al avanzar. Agradecemos su ayuda, dijo, con voz autoritaria. Marchamos hacia Atenas para asegurar esta tierra y proteger a su gente. Quienes nos apoyan no serán olvidados. El hombre asintió, con un destello de alivio en su rostro. Muchos aquí desean unirse a tus filas, déspota. El Hieros Escopos los ha inspirado. Detrás de él, Esforza murmuró algo en voz baja, demasiado bajo para que lo oyera cualquiera, salvo Andreas. Andreas le lanzó una mirada de advertencia, pero no dijo nada. Que avancen, dijo Constantino. Nos aseguraremos de que estén equipados y listos. Constantino volvió a montar, con expresión indescifrable mientras la columna reanudaba la marcha. Los vítores de los ciudadanos los siguieron al pasar por Megara, y los gritos de Hieros Escopos resonaban como un grito de guerra. Esforza se acercó cabalgando, con una sonrisa burlancia. Tienes un don para esto, déspota. Inspirar a la gente común con charlas de misiones sagradas y causas mayores. Esperemos que dure. La mirada de Constantino permaneció fija en el camino. Jaja, créeme, durará lo que sea necesario. Esto es apenas el principio. El sol se cernía bajo sobre la llanura ática, proyectando una neblina dorada sobre el paisaje mientras el ejército de Constantino emergía de las colinas. La primera visión de Atenas detuvo a la columna en seco. Los soldados murmuraban entre sí, en voz baja, como si la antigua ciudad exigiera reverencia incluso en su estado de decadencia. La Acrópolis se alzaba sobre la extensión de casas como un centinela desafiante, su mármol reluciendo en la luz mortecina. Constantino iba a horcajadas sobre su caballo, al frente, con la mirada fija en la ciudadela. La grandeza del Partenón, desgastado por los siglos pero aún imponente, parecía provocarlo con su indiferencia hacia las ambiciones humanas. A su lado, el capitán Andreas se removía en la silla, con la mano apoyada ligeramente en el pomo de su espada. Impresionante, murmuró Andreas en voz baja. Incluso ahora, parece que el tiempo no lo ha tocado. El tiempo lo toca todo, respondió Constantino con tono cortante. Se giró hacia los jinetes que lo seguían. Giovanni. Esforza azuzó a su caballo, con su capa oscura ondeando al viento. Su expresión era indescifrable, aunque el brillo en sus ojos delataba su constante ansia de desafío. Una fortaleza digna de un rey, dijo Esforza con un tono burlón. Es una pena que pertenezca a un cobarde. No por mucho tiempo, dijo Constantino. Señaló la Acrópolis, donde las figuras se movían por las murallas. ¿Qué ves? Esforza entrecerró los ojos, recorriendo con su mirada experta las defensas. Estandartes de Acciaioli. Una guarnición, pero no muy numerosa. Esperan un asedio, pero no están preparados para ello. Constantino asintió, con la mente ya calculando. Acamparemos aquí. Bloquearemos la ciudad. Que nadie entre ni salga. A medida que las órdenes se propagaban por las filas, el ejército se puso en movimiento. Las tiendas se alzaron por la llanura como hongos tras la lluvia, y el clamor de los martillos y las órdenes gritadas inundaron el aire. Desde su posición privilegiada, Constantino observaba la Acrópolis, pensando en el duque de Atenas. Antonio I Acciaioli había elegido su bando, y ahora pagaría el precio. La primera semana del asedio se desarrolló con una eficacia sombría. Los cañones bizantinos, colocados con sumo cuidado, abrieron fuego contra las antiguas murallas. Sus estruendosos rugidos resonaban por la llanura. Cada impacto estremecía la Acrópolis, desprendiendo trozos de piedra que caían al suelo en nubes de polvo. Los defensores respondieron con flechas, pero sus esfuerzos fueron desorganizados y desesperados. El campamento de Constantino bullía de actividad, el ritmo de la guerra vibraba en cada rincón. Los ingenieros ajustaban los ángulos de los cañones, los soldados rotaban en el perímetro y los correos corrían entre las tiendas con órdenes e informes. El ambiente era tenso pero disciplinado. Los hombres estaban unidos por el propósito común de derrotar a Atenas. Al sexto día, llegó un mensajero con bandera blanca, escoltado por un par de guardias de aspecto nervioso. Constantino lo recibió en el pabellón central, flanqueado por Andreas y Esciza. El hombre, de figura delgada y barba irregular, temblaba al hablar. Su gracia, el duque de Atenas, ofrece condiciones, balbució el mensajero, con la voz quebrada por el peso del silencio de la sala. Esforza se apoyó en el borde de la mesa, con una sonrisa lobuna en los labios. ¿Condiciones? ¿Qué podría ofrecernos que no podamos aceptar? Basta, dijo Constantino con tono cortante. Se volvió hacia el mensajero con la mirada fija.
Dile a tu duque que ya pasó el plazo. Si se rinde ahora, sus hombres se salvarán. Si se resiste, todos pagarán el precio de su arrogancia. El mensajero hizo una reverencia temblorosa y se retiró, dejando un silencio cargado a su paso. Andreas habló primero, con la voz cargada de aprensión. No se rendirán voluntariamente. Los griegos en sus filas aún pueden rebelarse, pero no mientras él aún viva. Entonces les daremos una razón, respondió Constantino. Al 15º día, la determinación de los defensores comenzó a resquebrajarse. Llegaron informes de un descontento susurrado entre los soldados griegos, y Constantino aprovechó la oportunidad. Mensajes prometiendo amnistía se enviaron a través de las líneas, llevados por flechas que impactaron dentro de las murallas. La duda, una vez sembrada, echó raíces rápidamente. En la 17ª noche, llegó la rebelión. Gritos y el entrechocar del acero resonaron en la Acrópolis mientras los soldados griegos se volvían contra su señor latino. Al amanecer, Antonio Acciaioli estaba muerto. Su sangre manchaba las antiguas piedras. Una bandera blanca ondeaba débilmente sobre la ciudadela con la brisa matutina. La Acrópolis estaba inquietantemente silenciosa mientras Constantino subía las escaleras, sus botas crujiendo contra los restos destrozados de las puertas. Sus soldados lo seguían a una distancia prudencial, con sus armaduras tintineando suavemente en la quietud. El hedor a sangre y humo flotaba en el aire, mezclándose con el tenue aroma a olivos que traía el viento. En el corazón de la ciudadela, Constantino encontró un tesoro. Era una habitación modesta para los estándares de los emperadores, pero su contenido revelaba la riqueza acumulada durante décadas. Cofres con florines de oro, lingotes de plata y adornos enjollados brillaban en la penumbra. Sforza dejó escapar un silbido bajo, ampliando su sonrisa al pasar una mano enguantada sobre las monedas. Nada mal para un cobarde, dijo. Esto contribuirá mucho a financiar la campaña. Constantino lo ignoró, con la atención puesta en los demás ocupantes de la habitación. Un puñado de clérigos griegos y funcionarios locales permanecían nerviosos cerca de las paredes, con la mirada fija entre Constantino y los guardias armados. Uno de ellos, un obispo ortodoxo de rostro surcado por arrugas y una pesada cruz al cuello, dio un paso al frente. Déspota, comenzó el obispo con voz firme a pesar de la tensión en la sala. Atenas está lista para servir bajo tu mando. Solo pedimos tu protección. Constantino contempló al hombre un largo instante antes de hablar. Atenas tendrá su protección, dijo. Pero la lealtad hay que ganársela, no mendigarla. Tu pueblo se asegurará de que este imperio no olvide a quienes lo apoyan. El obispo hizo una profunda reverencia, murmurando una oración en voz baja. Constantino se volvió hacia Andreas. Asegura la ciudad. Deja una guarnición aquí. 300 hombres y cañones para defender las murallas. Quiero que la gente sepa que está a salvo. Andreas asintió y se fue a cumplir las órdenes. Sforza se quedó allí, con la sonrisa desvaneciéndose mientras observaba a Constantino. Realmente estás construyendo algo aquí, dijo, con un tono más serio de lo habitual. Pero no pienses ni por un momento que se mantendrá solo con promesas. La mirada de Constantino era firme y su voz serena. Se mantendrá en pie porque tiene que hacerlo, amigo mío. Al descender de la Acrópolis más tarde ese mismo día, los vítores de la gente de la ciudad se alzaron para saludarlo. Los gritos de hieros escopos resonaron por las calles, y su fervor inundó el aire como una marea. Capítulo 52. El camino hacia el norte desde Tebas se presentaba como un corredor desconcertantemente sereno, con ondulantes colinas y olivares a ambos lados, como una invitación demasiado pulcra para creerla. El sol de finales de primavera caía oblicuamente en el cielo, una suave calidez que proyectaba sombras alargadas sobre la columna bizantina. Sin embargo, incluso la brisa, ligeramente perfumada con humo de leña lejano, se sentía cargada de una tensión que los soldados veteranos reconocían al instante. Alguien estaba allí afuera, observando. Constantino cabalgaba a la cabeza de la columna, con el rostro serio y los sentidos alerta ante el más leve movimiento o sonido. Echó una mirada al capitán Andreas, cuyo rostro marcado por las cicatrices parecía más adusto que de costumbre, como preparándose para lo inevitable. Demasiado abierto para mi gusto, dijo Andreas en voz baja, para que solo Constantino pudiera oírlo. Su mirada recorrió el terreno irregular y los estrechos olivos que flanqueaban el camino. Si hay otomanos por aquí, este es precisamente el lugar que elegiría para acechar.
Constantino apretó las riendas con más fuerza, siguiendo la línea de visión de Andreas. Allí, la geografía se curvaba y se estrechaba, un embudo casi perfecto para una emboscada. De acuerdo, dijo con tono cortante. Encárguense de desplegar exploradores adicionales. Asegúrense de no caer en una trampa. Giovanni Sforza lo seguía de cerca con una pequeña vanguardia, con su capa oscura al viento. Mantenía un silencio inusualmente silencioso, aunque sus ojos seguían cada rama movediza y el contorno irregular de las colinas. Su silencio lo decía todo. Y entonces llegó. Sin previo aviso, sin florituras. Un ataque veloz y feroz, desatado antes de que nadie tuviera tiempo de percibir plenamente el cambio de dirección. Las flechas silbaban en el aire, dando en el blanco con una facilidad desconcertante. La retaguardia gritó alarmada, sus gritos casi ahogados por el potente golpe de las flechas que perforaban armaduras y carne. Los caballos relincharon, encabritados de pánico. Toda la columna se estremeció, y la tensión estalló en caos. Escudos. Rugió Andreas. Su voz cortó la discordia con claridad, instando a los hombres a la acción. Formad filas. Constantino hizo girar a su caballo, agarrando instintivamente la empuñadura de su espada. Los soldados se apresuraron a reunirse, con los escudos trabados en una línea frenética y maltrecha. Otra oleada de flechas silbó, y entonces los jinetes otomanos emergieron de las colinas en una marea oscura y repentina, con las cimitarras iluminando el sol. Caballería a los flancos. Gritó Constantino con voz áspera pero resuelta. Mantengan el centro. Sforza ya estaba en movimiento. Sus mercenarios avanzaban con una precisión letal que solo poseen hombres familiarizados con la mortalidad. La espada de Sforza destelló al apuñalar al primer otomano que se acercó demasiado. El acto transmitía una fría profesionalidad más que un triunfo. Cerca del centro de la columna, los tiradores de pirbelos exhibieron la fría eficiencia de los veteranos. Su comandante ladró órdenes breves y controladas, y las armas de fuego tronaron en el aire. Los otomanos frenaron su carga, desconcertados por el desconocido estruendo de la pólvora y sus letales consecuencias. Constantino desmontó, espada en mano, y se colocó entre los piqueros que defendían la línea central. El estruendo era abrumador. Metal chocando contra metal, el rugido de los hombres que luchaban por sus vidas, el terrible lamento de los heridos. Andreas luchaba junto a Constantino, con el escudo abollado y manchado, pero aún intacto. Están tanteando, gruñó, clavando la espada con una eficacia sombría. Quieren ver dónde estamos débiles. No lo encontrarán aquí, dijo Constantino con una tranquila dureza en su voz. En el flanco izquierdo, la caballería de Sforza aplastó a un grupo de jinetes otomanos, dispersándolos. Sforza frenó y giró bruscamente para reanimar a sus hombres. No dejen que se escapen, gritó con los ojos entrecerrados. Hagan que paguen por cada paso. Al darse cuenta de que la trampa estaba fallando, los otomanos comenzaron a retirarse, una retirada desordenada e indisciplinada. Otra descarga de pirbelos abatió a los rezagados, y los sonidos de la lucha se desvanecieron, reemplazados por los gemidos de los heridos y el jadeo de los supervivientes que habían vislumbrado la muerte y habían vivido para contarla. Constantino contempló los escombros. Cuerpos tanto otomanos como bizantinos esparcidos por el suelo, la tierra absorbiendo sangre mientras el sol se ponía tras las colinas. Sus hombres se movían entre los caídos, algunos ofreciendo ayuda, otros administrando la última clemencia a quienes ya no tenían salvación. Sforza se acercó a caballo, con la armadura abollada y manchada de sangre, aunque lucía su habitual sonrisa irónica. Vaya, qué tonificante, comentó, limpiando su espada antes de envainarla. Nos subestimaron otra vez. Los pirbelos nos dieron la ventaja, pero los otomanos acabarán adaptándose. Constantino ignoró la habitual frivolidad y se volvió hacia Andreas. ¿Nuestras pérdidas? Andreas hizo una mueca, pasándose una mano por la frente. 97 muertos, más de 100 heridos. Podría haber sido peor, pero no hay nada que celebrar. Constantino dejó que las figuras se posaran en el aire, con la mirada fija en las colinas que habían revelado su amenaza oculta. Volverán, dijo en voz baja. Nos hemos alejado demasiado al norte. Sí, esa es mi opinión también, déspota, dijo Andreas. Deberíamos reagruparnos. Estamos al límite de nuestras fuerzas. Tras una breve pausa, Constantino asintió. De acuerdo. Retirad a los hombres a Tebas. Reforzad las defensas. Es mejor que conservemos lo que tenemos por ahora. Sforza arqueó una ceja.
¿Retirarse, déspota? Creía que este Hierosescopo se dedicaba a impulsar tu causa. ¿Y que también podemos defender Tierra Santa si hemos perdido a los hombres necesarios? La voz de Constantino tenía un tono gélido. Hemos demostrado nuestra fuerza. Ahora la consolidamos. No tiene sentido extenderse demasiado. Avanzar más al norte fue un error. Sforza se encogió de hombros con indiferencia, aunque quizás se escondiera un atisbo de respeto en el gesto. Como desees. Pero los otomanos no se quedarán de brazos cruzados mientras te preparas para el combate. Esto es solo el comienzo. No lo llamaron retirada. Esa palabra hirió demasiado profundamente, sembrando la duda en las filas. En cambio, Constantino emitió una sola directiva. Nos reagrupamos en Tebas. La frase fue elegida con cuidado, sin que su voz permitiera discusión. Y así, los hombres marcharon hacia el sur con una eficiencia que denotaba lecciones aprendidas con mucho esfuerzo. Los caminos que habían recorrido días atrás, cubiertos de rocío, parecían ahora extrañamente alargados, como si el recuerdo de la emboscada hubiera alargado la distancia. Los carros crujían bajo la carga de heridos, mezclándose con el apagado tintineo de las armaduras y el sordo roce de las botas en el polvo. El aire traía rastros rancios de fogatas apagadas y ese leve olor metálico a sangre. Un desagradable recordatorio de cosas que era mejor dejar atrás. Constantino cabalgaba en el núcleo de la columna, flanqueado por Andreas a un lado y Sforza al otro. Andreas mostraba su tensión con claridad. La vieja cicatriz de su rostro reflejaba la luz del sol mientras observaba cada cresta en busca de señales de persecución. En contraste, Sforza mantenía un aire de indolencia, aunque Constantino sabía que la mirada del mercenario no era menos inquisitiva. ¿Crees que volverán a por nosotros este año? Preguntó Andreas en voz baja, con la mirada fija en la cima de una colina lejana. Murad no ignorará lo que ha pasado aquí. No por mucho tiempo. Constantino inclinó la cabeza en voz baja. Prepararemos nuestras defensas. No nos pillarán desprevenidos. Sforza se permitió una pequeña sonrisa burlancia. Tus hombres te hicieron justicia, déspota. Se mantuvieron firmes y no perdieron la cabeza. Pero una espada solo sirve hasta que se dobla o se rompe. Si Murad regresa con fuerza, el Examilión volverá a ser tu línea más fuerte. Constantino se giró, sin que su expresión revelara nada. Usaremos Tebas y Atenas como baluartes fortificados, pero al final, estoy de acuerdo. Examilión debe resistir. La sonrisa de Sforza se acentuó. Contendrán a los otomanos un tiempo, sí. Pero la verdadera defensa es el muro. La conversación se apagó entonces, y cada hombre se volvió hacia sí mismo mientras descendían a las llanuras que se extendían ante Tebas. Viejas murallas, desgastadas por siglos de conflicto y el clima, se alzaban ante ellos, una silenciosa tranquilidad ante un paisaje de incertidumbre. Las puertas, abiertas de par en par para dar paso a la columna que regresaba, parecían conceder más que un simple paso. Ofrecían un momento de alivio, la promesa de que estaban, al menos temporalmente, a salvo. Constantino desmontó en la plaza central, agobiado por la fatiga de los últimos días. Andreas empezó a dar órdenes concisas organizando a los heridos, despachando patrullas mientras Sforza se escabullía por las concurridas calles de Tebas, con movimientos tan esquivos como una suave brisa. La cámara del consejo en Tebas era un lugar completamente distinto a las líneas severas del salón de Constantino en Clarencha o al austero utilitarismo de la muralla del Examilión. Aquí, las paredes exhibían abiertamente su larga historia. Yeso remendado sobre grietas que insinuaban guerras y rebeliones pasadas. El aire olía a cera vieja y tinta fresca, y la mesa ante Constantino estaba repleta de mapas, informes y la presión tácita de la expectativa. Andreas, inclinado sobre uno de esos mapas, recorrió con un dedo desgastado los mismos caminos y crestas que acababan de recorrer. Los otomanos nos están poniendo a prueba, dijo en voz baja y entrecortada. Puede que el grueso de Murad se dirija al norte, pero apuesto a que los hombres de Turan Bey darán otro paso. Conoce estas colinas. Atacará de nuevo, y pronto. Constantino, sin apartar la vista del pergamino, simplemente inclinó la cabeza. En efecto, dijo en voz baja. Andreas se enderezó, con la inquietud de un soldado que ha sobrevivido a demasiadas emboscadas. ¿Entonces mantenemos Tebas? Sí, dijo Constantino con firmeza. Dejaremos una guarnición permanente de 300, igual que Atenas. Estas ciudades deben hacer más que defender nuestra causa. Deben debilitar al enemigo, obligarlo a desangrarse por cada piedra si las quieren.
Justo entonces, Sforza entró tranquilamente, irreverente como siempre. Arrojó un pergamino sellado sobre la mesa, con las esquinas maltratadas por el duro viaje. Noticias del norte, anunció, casi con alegría. Murad está involucrado en una revuelta albanesa. Parece que un señor local humilló a uno de sus generales. Le arrancó la mitad de los dientes a patadas, según dicen los comerciantes. Se rumorea que enviará otro ejército para resolver el asunto. Constantino levantó la carta, y su expresión se ensombreció al examinar su contenido. Interesante, murmuró. Si Murad está atascado en Albania, no tendrá hombres para buscar al sur. Nos da tiempo. Andreas arqueó una ceja. Una rebelión que nos cayó en las manos, como obra del Señor. Constantino dejó el pergamino y recorrió con la mirada la cámara. Es un respiro, dijo. Es hora de reconstruir, recopilar información y prepararse para las luchas más importantes. La sonrisa de Sforza se tornó especulativa. ¿Y Albania, déspota? El enemigo de mi enemigo podría ser muy útil. Constantino apretó la mandíbula. Enviaré embajadores al norte. Si pueden mantener ocupado a Murad, mucho mejor. Pero sin tropas. Al menos por ahora. Andreas asintió sombríamente, con la mirada perdida. Es un riesgo, de todos modos, dijo en voz baja, depender de rebeldes tan fuera de nuestro alcance. Constantino inhaló y exhaló lentamente, como si sopesara el presente contra un futuro incierto. Aprenderemos todo lo que podamos. Si hay una posibilidad real de que nos apoyen, les mostraremos las ventajas de una alianza bizantina. Hizo una pausa y miró a Andreas. Necesitamos aliados, amigo mío. Donde quiera que los encontremos. El resto de la reunión se centró en los aspectos prácticos de las líneas de suministro y las tareas de guarnición, tareas ordinarias que, sin embargo, definían el destino de las ciudades en sus detalles. Uno a uno, los demás se fueron alejando. Constantino, sin embargo, permaneció, inclinado sobre la mesa, con las manos apoyadas en el borde. El tenue resplandor de una vela danzaba sobre los mapas, resaltando fronteras y caminos inciertos que, por ahora, aún estaban bajo su control. Andreas se quedó en el umbral, hablando en un susurro cauteloso. ¿Has considerado, déspota, hasta dónde nos puede llevar esto? ¿Cómo acabará todo? Constantino no se giró. Al responder, su voz era firme y segura. Todos los días. La lluvia comenzó al anochecer, suave al principio, apenas suficiente para oscurecer los adoquines de Tebas y humedecer las capas de los soldados que se movían bajo los arcos desgastados por el tiempo. El pueblo devotamente ortodoxo y profundamente aliviado de liberarse del yugo de los Acciaioli recibió la llegada de Constantino con un fervor que mezclaba gratitud y esperanza. Desde su posición privilegiada en la terraza del palacio del gobernador, contempló el tranquilo bullicio de abajo. Armas en servicio, provisiones contabilizadas, oraciones en voz baja susurradas en santuarios improvisados. Unas pisadas firmes sobre las piedras resbaladizas por la lluvia tras él anunciaron la llegada del capitán Andreas. Déspota, empezó Andreas con tono mesurado, dudando si hablar o no. La escolta está reunida. 50 hombres, cuidadosamente seleccionados, todos leales. Constantino se giró, con el rostro indescifrable en la penumbra. Con 50 debería bastar. El viaje a Mistra no es tan largo, y los caminos, al menos por ahora, son seguros. Por el momento repitió Andreas, acercándose. Las arrugas de su frente curtida denotaban demasiadas vigilias nocturnas y demasiados cadáveres perdidos en este camino. Aún así, puede cambiar más rápido de lo que nos gustaría. Una pequeña y esquiva sonrisa se dibujó en los labios de Constantino. Precisamente por eso te quedas aquí. Necesito que el ducado de Atenas esté tranquilo, y tú eres quien debe mantenerlo así. El rostro de Andreas se endureció con reticencia. Debería estar a tu lado, mi déspota. La respuesta de Constantino fue serena, aunque inflexible. Tebas necesita un comandante en quien los hombres confíen. Sforza, a pesar de todas sus funciones, no es ese hombre. ¿Y el propio Sforza? Preguntó Andreas, con un dejo de disgusto asomando a través de su deliberada neutralidad. Constantino volvió la vista hacia las luces de la ciudad. Se quedará aquí por ahora. Sigue con contrato, y lo querré en Glarenza pronto. Pero todavía no. Andreas respiró hondo, reprimiendo cualquier protesta que pudiera haber expresado. Política, murmuró. Estás entrando en un mundo de ellos en Mistras, déspota. Puede que Teodoro la haya abandonado, pero su sombra perdurará.
Sus partidarios no van a abrir los brazos a un nuevo régimen de la noche a la mañana. Los abrirán si saben lo que les conviene, respondió Constantino con cinismo. Además, Jorge Sfrances nos ha mantenido al día allí. Teodoro se fue hace tiempo, lejos, a Selimbría, bajo las órdenes del emperador. Mistra es mía ahora y su gente lo sabrá pronto. La lluvia arreció, tamborileando sobre las almenas del palacio. Constantino volvió a mirar a Andreas con la mirada fija. Cumple tus órdenes. Fortifica esta ciudad. Vigila de cerca a los hombres de Turagan. Si se mueven un poco al otro lado de la frontera, quiero que me avises de inmediato. Andreas saludó, con la mano enguantada golpeando su peto. Lo sabrás en cuanto algo cambie. Constantino inclinó la cabeza, poniendo fin al intercambio. El capitán dudó un instante y se marchó. Sus pasos se perdieron en los pasillos húmedos. La partida se produjo en silencio, tal como lo prefería Constantino. 50 hombres, elegidos por su compostura y habilidad, salieron sigilosamente a la tenue luz de las antorchas. Sus armaduras brillaban con el resplandor intermitente, con las antorchas bajas para ocultar su salida. El camino a Mistras estaba envuelto en niebla, con colinas ondulantes y densos bosques como un silencioso público a su paso. Los únicos sonidos eran el húmedo golpeteo de los cascos y el ocasional susurro del viento entre los árboles. Las torres de Mistras se alzaban en el gris amanecer, recordándole a Constantino el asedio del año anterior. Las murallas de la ciudad parecían observarlas con recelo mientras las puertas principales se abrían con un crujido, vacilantes, como si no supieran si admitir a este nuevo señor. Al desmontar en la plaza principal, Constantino no se esforzó por ocultar la férrea autoridad de su postura. Los habitantes del pueblo que se acercaron retrocedieron, con una mezcla de curiosidad y miedo en los ojos. Cerca del frente de la columna se encontraba George Sprances, quien hizo una leve reverencia y anunció: «La ciudad es tuya, mi déspota». Constantino asintió a modo de saludo. «Jorge, convoca al consejo antes del mediodía». Sprances hizo una solemne inclinación de cabeza. «Así será». Su escolta comenzó a dispersarse, y los hombres se dirigieron a sus rincones asignados de la ciudad. Constantino se quedó solo, dejando que su mirada vagara por las calles sinuosas y las altas murallas de esta joya de Morea. Mistra ahora era suya. Y, cuando el primer rayo de sol se abrió paso entre las nubes que se elevaban, se permitió un breve instante para saborearlo, antes de que volviera el deber y no hubiera más tiempo para sentimentalismos. Capítulo 53. Mistras, verano de 1432. La Cámara del Consejo en Mistras, acostumbrada desde hacía tiempo a la vacilación y a las cautelosas medias tintas, ahora rebosaba de una energía desconocida. Las lámparas parpadeaban, proyectando sombras que parecían sacudirse y chocar mientras los hombres se reunían alrededor de la mesa de roble. Sus murmullos, bajos y desconfiados, sugerían que cada uno evaluaba no solo las palabras de Constantino, sino también el peso que las caracterizaba. El aire denso olía a cera y sudor, y el aroma a pinos de montaña que se filtraba por las estrechas ventanas se sentía como un intruso indeseable. Constantino presidía la mesa. Su presencia era un estudio de contrastes. Allí estaba un déspota que ostentaba el poder no como un manto ostentoso, sino como una cota de malla bajo la piel. Cada palabra y gesto era deliberado, casi quirúrgico. Examinaba la sala con la mirada distante de un cazador tras la pista de su presa. Un marcador de latón giraba distraídamente entre sus dedos, deslizándose sobre la desgastada superficie de un mapa. El movimiento ocioso desmentía la tensión en su voz. «Las cifras son claras», dijo Constantino con tono mesurado, casi conspirativo. «Mistras ya no es una joya en la diadema de nadie. Es una vieja. Riqueza, fuerza, seguridad. Todo debe fundirse aquí». Al otro lado de la mesa, un clérigo, con los ojos velados por las sombras de su capucha, carraspeó. «Su gracia, la riqueza no es escudo contra la herejía ni la rebelión. Ya corren rumores entre los albaneses al noreste de Mistra. Resienten el peso de su gobierno, como resienten el de Teodoro. Si aprieta el nudo demasiado rápido, romperán la cuerda». La mirada de Constantino se dirigió al clérigo, aguda y repentina. «No, no lo harán», dijo en voz baja, con las palabras como la punta de una daga. «Aprenderán a respirar con más eficacia». El clérigo se reclinó, desconcertado por la serena autoridad de Constantino. Antes de que pudiera articular palabra, George Sprances, sentado a la derecha de Constantino, intervino.
Su gracia tiene razón, dijo Spranches, juntando las manos con cuidado sobre la mesa. Su voz tenía el tono de un operador de confianza que había sorteado demasiadas crisis como para soportar a los aficionados. Necesitamos orden, y el orden empieza con la estabilidad. Los impuestos no se recaudarán por la fuerza, sino haciendo de Mistras algo indispensable para todas las aldeas y feudos en 100 leguas a la redonda. Comercio, justicia, carreteras. Que no los vean como regalos, sino como inversiones. Inversiones, murmuró el noble a la izquierda de Constantino, un hombre fibroso, de rasgos afilados, nariz aguileña y acento con tintes venecianos. No somos comerciantes, Lord Spranches. Los impuestos no forjan lealtad. El pan y la sangre sí. Que sientan su acero, su gracia. Los demás se alinearán. La sonrisa de Constantino fue lenta, sin humor y breve. Pan y sangre, repitió, saboreando las palabras como si probara un vino en el que no confiaba. Giró el marcador de latón una vez más antes de fijarlo en el mapa. No tengo ningún interés en derramar sangre sin necesidad ni en repartir pan a quienes han quemado sus hornos. El hombre de nariz aguileña se puso rígido, pero Constantino insistió. Esta no es la Mistra de Teodoro. No somos mendigos aferrados a reliquias. Si queremos perdurar, no, si queremos prevalecer, debemos pensar no como un imperio moribundo, sino como un imperio que está por nacer. Se pavimentarán los caminos. Los puertos vibrarán con el comercio. El pueblo no se rebelará contra un déspota que lo alimenta mientras le da las herramientas para cultivar su tierra y las armas para defenderla. Así es como se construyen los cimientos. La habitación quedó en silencio, salvo por el ruido de las plumas que anotaban sus palabras. Constantino respiró hondo y recorrió con la mirada a los consejeros. La luz parpadeante de la lámpara los convirtió en espectros, vigilantes y expectantes. Era una sala peligrosa llena de hombres que sabían demasiado y confiaban demasiado poco. Pero Constantino sabía cómo manejarla. Necesitaban su ambición, aunque los inquietara. Esto contrastaba con su primera reunión del Consejo en Clarencha hacía unos años, cuando era claramente un completo despiste en ese tipo de asuntos, dando tumbos en los debates y luchando por imponer su autoridad. Ahora, dominaba la sala con una presencia que exigía respeto y dejaba poco espacio a la duda. Cada hombre en esta mesa tiene un papel que desempeñar, continuó Constantino, con la voz suavizada pero sin perder su tono. Algunos se prepararán para el reclutamiento. Otros reunirán a los artesanos y comerciantes. Y el clero hará lo que mejor sabe hacer. Recordarle al pueblo que el Señor recompensa el orden y castiga el caos. Nada de esto es negociable. El noble de nariz aguileña empezó a hablar, pero Constantino levantó la mano. Que quede claro. Este consejo no es una sociedad de debate. Estás aquí para asegurar la supervivencia de Mistra y de la propia Bizancio. Si eso va más allá de tu ambición, te sugiero que te marches ahora y te sientas cómodo en la irrelevancia. Nadie se movió. El noble cerró la boca, apretando los labios en una delgada y reticente línea. Constantino asintió, satisfecho. Entonces, comencemos. La sala del consejo se vació lentamente, y sus ocupantes se dispersaron como conspiradores reacios a abandonar el escenario de su conspiración. Constantino permaneció sentado a la cabecera de la mesa, tamborileando suavemente con los dedos sobre la madera de roble. El aire era más fresco ahora, las lámparas ardiendo con menos intensidad, proyectando sombras más largas en la sala. George Spranches se quedó junto a la puerta, siguiendo con su mirada perspicaz al último noble antes de volver a entrar y cerrar la pesada puerta tras él. No te anduviste con rodeos, dijo George, cruzándose de brazos mientras se apoyaba en la pared. Casi esperaba que uno de ellos saliera hecho una furia, sobre todo el de nariz aguileña. Constantino se permitió una sonrisa irónica. Si se hubieran marchado furiosos, no habrían vuelto. Y volverán, George. Hombres como ellos prosperan cerca del poder. Solo necesitan que se les recuerde quién lo ostenta. George asintió, se acercó a la mesa y se sentó junto a Constantine. Metió la mano en su túnica y sacó un libro de contabilidad encuadernado en cuero, con las esquinas suavizadas por el uso. Hablando de poder, dijo, colocándolo sobre la mesa, ¿querrás ver esto? Constantino arqueó una ceja, inclinándose hacia adelante. ¿Qué pasa ahora? ¿Más problemas con los impuestos? No, no exactamente, respondió George, abriendo el libro con precisión. Las páginas estaban llenas de columnas de escritura ordenada, intercaladas con notas en los márgenes. Se trata de Mistras y de lo que puede darnos. Señaló una cifra a mitad de página.
A pesar de la mala gestión de Teodoro dejando las arcas casi vacías, aún podemos esperar unos ingresos anuales de entre 10 y 15.000 ducados de la región. Constantino se recostó, cruzándose de brazos. ¿Solo de los impuestos? George asintió. Principalmente. Impuestos sobre la producción agrícola, aranceles comerciales de Monemvasia y algunas otras fuentes. Y eso sin contar el potencial si expandimos aún más el comercio. Con una gestión adecuada, esta región podría impulsar sus ambiciones. ¿Y el pueblo? Preguntó Constantino con un tono cauteloso. Duplicar mi territorio significa duplicar mis responsabilidades. No a todos les entusiasmará el cambio de liderazgo. Es cierto, dijo George. Los albaneses del noreste están particularmente inquietos. Nunca les ha gustado el dominio bizantino, y la mano dura de Teodoro les dejó secuelas. Si no tenemos cuidado, se rebelarán abiertamente. La mirada de Constantino se agudizó. Entonces debemos mostrarles cómo es un gobierno competente. Justicia rápida, impuestos justos y una razón para creer que la rebelión no vale la pena. George pasó la página, revelando un mapa de Morea con anotaciones. Si me lo permite, déspota, esta región representa una oportunidad. El grano, el vino y las aceitunas adicionales que ahora controla podría estabilizar la cadena de suministro de toda Morea, y especialmente de Glarencha. Y con los ingresos de las nuevas ventas de libros y acuerdos, estamos en condiciones de invertir. La expresión de Constantino se suavizó ligeramente al considerar las posibilidades. Invertir, sí, pero también necesitamos ampliar el ejército significativamente. Necesitamos al menos 3.000 hombres nuevos para reforzar los Tagmata. Soldados entrenados y disciplinados, no la chusma que hemos tenido que reunir antes. George asintió, tomando notas mentales. Glarencha y el Examilión tendrán que albergarlos y entrenarlos. Necesitarás una campaña de reclutamiento que no fuerce demasiado a las aldeas. Tómate el tiempo que necesites, dijo Constantino con voz firme. Pero no te equivoques, George. Estamos construyendo un ejército no solo para defender, sino para proyectar poder. El contrato de Sforza no durará para siempre, y no confiaré en mercenarios para salvaguardar el futuro de Bizancio. George dudó un momento. Hablando de proyectar poder, el emperador tendrá dudas sobre Atenas. Quizás quiera redistribuir su gobierno, o peor aún, nombrar a otro déspota en la región. El emperador entrará en razón, dijo Constantino, aunque el tono cortante de su voz sugería sus dudas. Mi hermano es pragmático. Sabe lo que ocurrirá si perdemos Atenas otra vez. Se convierte en una plataforma para los otomanos. No la conservamos por la gloria, Jorge. La conservamos porque debemos hacerlo. George se permitió una leve sonrisa, aunque su mirada permaneció cautelosa. Y, sin embargo, habrá rumores en Constantinopla. Algunos podrían sugerir el nombramiento de un nuevo déspota, alguien que pueda dedicarse plenamente a Atenas. Quizás uno de tus hermanos. Constantino apretó la mandíbula. Lo último que necesitamos es un necio designado por la corte haciendo política en una ciudad que podría determinar nuestra supervivencia. Atenas es vulnerable. Sus murallas se desmoronan, su gente está insegura. El reinado de Antonio Acciaioli dejó cicatrices. Si el emperador exige que ceda el control, le recordaré la realidad a la que nos enfrentamos. Murat podría marchar hacia el sur en cualquier momento, y cuando lo haga, necesitaremos una Atenas fortificada, no una Atenas en disputa bajo el mando de un déspota títere. George asintió con la mirada fija. ¿Sabes lo delicado que es esto? Puede que John no se oponga abiertamente a ti, pero otros verán una oportunidad. Tu éxito aquí ha cambiado el poder, y no todos están contentos. Que se disgusten, dijo Constantino con voz endurecida. Me ocuparé de sus planes cuando lleguen. Por ahora, me concentro en hacer que Atenas sea defendible. Fortalecer sus murallas, reforzar su guarnición e integrar sus recursos en nuestro sistema. Si Juan quiere un déspota en Atenas, tendrá que admitir que nadie puede defenderla mejor que yo, no mientras Murat viva. La expresión de George se suavizó ligeramente, despertando sus instintos diplomáticos. El emperador valora la lealtad, Constantino. Preséntalo como dices una necesidad más que una conquista y lo entenderá. Pero recuerda, incluso el pragmatismo tiene sus límites. Constantino se reclinó en su silla, exhalando lentamente. No se trata solo del emperador, Jorge. Se trata de la ciudad misma. Atenas es más que un premio o una carga. Es un símbolo. Durante siglos, ha sido un faro de la cultura bizantina, incluso bajo el dominio latino.
Ahora ha vuelto a manos bizantinas, y el pueblo espera algo de nosotros. Hieros Escopos, dijo George en voz baja. Una promesa de que aún podemos proteger lo que queda de este imperio. Exactamente, la mirada de Constantino se agudizó. Y eso empieza por demostrar que tenemos la intención de conservarla. Los atenienses necesitan ver soldados en las calles, obreros reconstruyendo las murallas y comerciantes regresando a los puertos. Necesitan creer que Bizancio no solo sobrevive, sino que se está recuperando. George ofreció una leve sonrisa de aprobación mientras Constantine se detenía a estudiar el mapa. Antes de que pudiera hablar, la voz de Constantine cortó el aire silencioso con una fuerza mesurada. Por cierto, hay algo que deberías saber, George, dijo Constantino. Me enteré, cuando estaba en Tebas, de que hay disturbios en Albania. Los señores locales desafían el dominio otomano, agitándose contra la autoridad de Murad. No es la primera vez, ni será la última. George arqueó una ceja con expresión penetrante. ¿Albania? Inesperado, pero útil. ¿Una oportunidad o una distracción? Podrían ser ambas cosas, respondió Constantino, trazando una línea hacia el norte en el mapa. Pero ya di el primer paso. Envié una misión poco después de enterarme de la noticia, discretamente, como debe ser. Sus órdenes son simples. Evaluar la fuerza de estos rebeldes, comprender sus quejas y ver si podemos persuadirlos para que se unan a nosotros. George tamborileó con los dedos sobre la mesa, pensativo. Una jugada calculada, déspota. ¿Qué promesas les hemos hecho a estos posibles aliados? Ninguno, dijo Constantino con firmeza, sosteniendo la mirada de George. Y no lo haremos hasta que sepamos exactamente a qué nos enfrentamos. No me arriesgaré a extender nuestra posición por una rebelión que podría desmoronarse a la primera señal de represalia otomana. George asintió, con evidente admiración. Prudente, como siempre. Aún así, una jugada delicada. Si atrae la atención de Murad, podría darnos tiempo para reforzar nuestras defensas. Exactamente, dijo Constantino. Si fracasan, no perdemos nada. Pero si se alzan, si desangran a los otomanos y los mantienen ocupados en el norte, podría alterar el equilibrio de una forma que Murad no prevea. La leve sonrisa de George regresó. Piensas más a futuro que la mayoría. Constantino se permitió una breve sonrisa, aunque su mirada seguía fija en el mapa. Hay que hacerlo, George. Si queremos sobrevivir a lo que se avecina, debemos ir 3 pasos por delante, o arriesgarnos a ser barridos como tantos antes que nosotros. Entendido, dijo George, cerrando el libro. Una cosa más. Tutachisipos. Es un plan ambicioso que nos costará una cantidad considerable de oro. Es necesario, respondió Constantino. 8 estaciones desde Glarenza hasta Mistras, y 10 más hasta el Examilión. Los jinetes llevarán mensajes más rápido que nunca. La comunicación es la base de cualquier estado fuerte, y es hora de que construyamos el nuestro. La admiración de George era evidente, aunque atemperada por el pragmatismo. Sí que piensas con anticipación, déspota. Con mucha anticipación. Los labios de Constantino se curvaron en una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. No lo suficiente, George. Todavía no. Mientras George se levantaba, recogiendo sus notas y mapas, la mirada de Constantine se detuvo en la extensión de tinta y pergamino que tenía ante él. Apenas notó el suave clic de la puerta al salir, mientras sus pensamientos vagaban más allá de la tenue luz de la lámpara. El Tachisipos. Le dio vueltas al nombre. No pudo evitar recordar las historias del Pony Express. Aquellos audaces jinetes del salvaje oeste que desafiaban terrenos hostiles y peligros implacables para llevar mensajes a través de vastas llanuras. Todo le había parecido romántico en otra vida. Una historia de coraje y velocidad de un futuro que ahora parecía tan lejano. Sin embargo, allí estaba, construyendo su propia versión de ese sistema, grabado en los caminos y las colinas de Morea. Pero esta no era una gran aventura para jinetes inquietos. Se trataba de supervivencia. La supervivencia de Bizancio. Si los mensajes pudieran circular más rápido que los ejércitos, si las órdenes llegaran a caballo al galope en lugar de en caravanas pesadas, podría significar la diferencia entre mantener el Examilión y verlo desmoronarse de nuevo. Cada estación, cada jinete, cada kilómetro de este Tachisipos sería un hilo más en la red de un imperio más fuerte y conectado. Las lámparas ardían con poca intensidad, proyectando sombras tenues e inquietas sobre el mapa. Constantino trazó los caminos que imaginaba. Las arterias de su imperio, palpitantes de vida y propósito.
Sus labios formaron una fina línea, mientras su mente exploraba a toda velocidad estrategias que combinaban las lecciones de su sensibilidad moderna con las brutales realidades de este mundo antiguo. Más allá de los muros de la cámara, la ciudad de Mistra dormía. Pero Constantino no descansaba. Todavía no. Capítulo 54. Una bienvenida de héroe en Glarenza. El sol se ponía en el horizonte cuando la columna de Constantino se acercó a las puertas de Glarenza, envolviendo la ciudad en una neblina dorada que suavizó sus contornos, pero dejó sus murallas fortificadas relucientes de determinación. Esas murallas, recién reforzadas tras sus órdenes un año atrás, parecían más altas que antes, como si la ciudad misma supiera que había resistido las tormentas y resurgido con más fuerza. Sobre ellas, ondeaban los estandartes de Paleólogo, que se movían con la brisa vespertina y ondeaban con el inconfundible sonido del orgullo. El eco lejano de los cuernos llegó primero a la procesión, bajo y solemne, con sus notas tristes que hicieron que los soldados se enderezaran en sus monturas. El clamor rítmico de los tambores le siguió, reverberando por los campos como si anunciara no solo la llegada de un déspota, sino algo más grande. Un sueño redescubierto, una chispa de lo que Bizancio podría volver a ser. La escolta de Constantino aminoró el paso al acercarse a las puertas. El peso del momento oprimía su disciplinada compostura. Más adelante, la ciudad bullía de vida. Los ciudadanos se empujaban y estiraban el cuello, sus vítores se intensificaban hasta convertirse en una fuerza casi física. Era extraño ser celebrado de esta manera. Constantino había leído sobre los triunfos romanos en las historias que había estudiado detenidamente en su vida anterior. Espectáculos extravagantes de generales desfilando sus victorias por las calles de Roma, flanqueados por cautivos y tesoros saqueados de tierras lejanas. No era un espectáculo tan grandioso, pero aún así. Verlo ahora, sentirlo, era harina de otro costal. El peso de tantas miradas, tanta esperanza, lo agobiaba como ningún campo de batalla lo había hecho jamás. Mantuvo la expresión serena, incluso regia, aunque su mente se agitaba con inquietud. Las puertas se abrieron de par en par, sus goznes de hierro rechinaron con solemnidad, y la procesión entró entre un rugido ensordecedor de aplausos. Los arrolló como una ola, estrellándose contra las murallas de la ciudad y derramándose por cada calle y callejón. El caballo de Constantino avanzó con cuidado entre la multitud, su pulida armadura reflejaba la luz de 1000 antorchas que la multitud sostenía en alto. Llovían flores de todas partes. Lavanda, margaritas, ramitas de olivo, esparcidas por mujeres y niños cuyos rostros brillaban con algo que Constantino no supo identificar. Fe, quizás. O desesperación. Los niños corrían junto a los soldados y sus gritos agudos rompían el sonido constante de los cascos sobre el adoquín. ¡Viva Constantino! Gritó un niño con la voz quebrada por el entusiasmo. Otros se unieron a él, y sus gritos entrecortados se fundieron en un coro caótico que pareció animar incluso a los veteranos más aguerridos. Desde un balcón sobre la plaza, un heraldo se adelantó. Sus ropas carmesíes reflejaban la luz de las antorchas. Se llevó un cuerno dorado a los labios y tocó una nota tan clara y penetrante que la multitud se sumió en un silencio expectante. Entonces comenzó, con su voz resonando sobre las cabezas de la multitud reunida. Pueblo de Glarenza. Bienvenido a casa, déspota Constantino, defensor de Morea, libertador de Atenas y campeón de Bizancio. Los vítores estallaron de nuevo, redoblados, en una cacofonía de alegría que reverberó en las fachadas de piedra de la ciudad. Era ensordecedora, implacable, y Constantino se encontró agarrando con más fuerza las riendas de su caballo al desmontar. Sus botas golpearon el empedrado con fuerza, un recordatorio de que aún estaba anclado en este mundo, no arrastrado por la marea de emociones que lo rodeaba. Subió los escalones lentamente, cada movimiento calculado, cada gesto deliberado. Levantó una mano, con la palma hacia afuera, y la multitud, casi atada a su voluntad, comenzó a callar. Los vítores disminuyeron, reemplazados por un murmullo expectante. Las antorchas parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de los miles que se habían reunido para presenciar este momento. Cuando el ruido se apagó en un silencio respetuoso, Constantino habló. Su voz se oyó con facilidad por toda la plaza, no porque gritara, sino porque llevaba el peso de la convicción. Esta victoria no es solo mía, empezó con palabras firmes, cada una con un propósito. Es de todos. Dejó que las palabras flotaran en el aire un instante, para que la multitud las asimilara. Luego continuó con un tono firme.
A los soldados que lucharon con valentía, a los ciudadanos que soportaron las dificultades y a la gente alta tierra que se niega a rendirse a la desesperación. Juntos, construimos algo más grande. Un nuevo futuro para el imperio. Un futuro de fuerza, prosperidad y esperanza. Murmullos resonaron entre la multitud. Acuerdo, orgullo, quizás incluso alivio. Constantino observó sus rostros mientras hablaba, viendo en ellos no solo alegría, sino hambre. Hambre de estabilidad, de seguridad, de una promesa en la que pudieran creer. Y no nos detendremos, dijo, elevando ligeramente la voz, aunque con un tono mesurado. No nos detendremos hasta que ese futuro esté asegurado. Hasta que los muros de esta ciudad, los campos de nuestros agricultores y el corazón de nuestra gente sean inquebrantables. Esto es solo el principio. Un rugido surgió de la multitud, más fuerte que antes, una oleada de sonido que casi pareció levantar a Constantino. No eran solo aplausos, ni simples vítores. Era pura emoción, el grito colectivo de un pueblo que había experimentado demasiada desesperación y ahora, por primera vez en años, se atrevía a tener esperanza. Volvieron a llover flores, arremolinándose como confeti a la luz de las antorchas, y los vítores se fundieron en un cántico ascendente. Hieros escopos. Hieros escopos. Constantino se quedó allí un momento, dejando que sus voces lo inundaran. No era orgullo lo que lo llenaba, ni triunfo, sino algo más sombrío. La comprensión de lo que significaba este momento. Esta gente no lo celebraba, no de verdad. Celebraban lo que él representaba. Un destello de algo que podía reconstruirse, una idea de Bizancio que podía perdurar. Se giró y entró en el palacio. Las puertas se cerraron tras él con un golpe sordo. Los vítores continuaron afuera, resonando por la ciudad hasta bien entrada la noche. Pero Constantino supo la verdad mientras subía las escaleras hacia su aposento. Este no era el final del viaje. Era simplemente el comienzo de otra batalla. Una batalla no de espadas y escudos, sino de decisiones y estrategia. Una batalla por corazones y mentes, por recursos y alianzas. Y por mucho que la multitud celebrara ahora, él sabía que esperarían resultados. Exigirían no solo la supervivencia, sino la victoria. Y él se la concedería. O moriría en el intento. La celebración aún rugía afuera, los ecos de la música y las risas amortiguados por los gruesos muros de piedra de la cámara. Constantino permanecía junto a la estrecha ventana, contemplando las calles de Glarenza iluminadas por antorchas, mientras los tenues vítores de la multitud subían y bajaban como olas en una orilla lejana. Sin embargo, el ruido solo servía para acentuar el silencio en su interior, un silencio que persistió hasta que habló. Teófilo, dijo Constantino sin volverse, con la voz tranquila pero con un matiz de inquietud. No vi a María en las celebraciones. Ni en las puertas, ni entre la multitud. ¿Dónde está? Teófilo Dragas se movió inquieto unos pasos detrás de él. Sus pasos mesurados delataban una vacilación interior. No era un hombre dado a las palabras vanas ni a las conclusiones precipitadas. Y, sin embargo, este momento requería delicadeza. Mi déspota, comenzó con voz serena, pero con el peso de una profunda reflexión. Es precisamente este asunto el que me impulsa a hablar. Constantino se giró lentamente, sus ojos oscuros clavados en Dragas, buscando. ¿Qué quieres decir? Su tono era sereno, pero con una inconfundible frialdad. ¿Dónde está? Dragas inhaló suavemente, bajando la mirada por un instante, como si sopesara la gravedad de sus siguientes palabras. Ha habido murmullos, mi señor. Hilos de sospecha entretejidos en susurros tanto en los pasillos como en la plaza del mercado. Durante semanas, he oído el nombre de Petros junto al de María, pero los susurros por sí solos no hacen la verdad. Sus dedos recorrieron el borde de su manga. El hábito de un erudito, el sutil movimiento de un hombre acostumbrado a la contemplación. Busqué la razón antes que la sospecha, la evidencia antes que la acusación, continuó con tono mesurado. Hice que mis hombres investigaran estas afirmaciones, descartando lo que pudiera descartarse. Y sin embargo, vaciló, levantando la mirada para encontrarse con la de Constantino. Para cuando llegué a la certeza, ya no eran rumores. Era demasiado tarde. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una espada a punto de caer. La expresión de Constantine no cambió, pero su mano se apretó contra el alféizar de la ventana. ¿Qué quieres decir con demasiado tarde? Preguntó, con un tono que atravesó la habitación como el acero. Habla claro, Dragas. Dragas exhaló, como preparándose para el golpe que sus palabras le darían. Petros y María. Han huido, déspota.
Hace 2 días. Tomaron 1000 ducados del tesoro y abordaron un barco genovés. Probablemente con destino a Italia. Por un instante, solo hubo silencio. Los tenues vítores del exterior se sentían distantes, casi irreales, como si pertenecieran a otro mundo. Constantine se volvió hacia la ventana, con la mandíbula apretada, mientras sus ojos escudriñaban las calles iluminadas por antorchas, como si buscara algo o a alguien que ya no estaba. ¿Y tú sabías esto? Dijo finalmente, en voz baja y peligrosa. Lo sospechaba, admitió Dragas, con un tono cargado de culpa. Había rumores, indicios de una aventura. Hice que investigaran, pero, los subestimé. No pensé que actuarían con tanta audacia, y para cuando tuvimos la confirmación, ya se habían ido. Constantino apretó los puños a los costados. Los subestimaste, repitió, con la voz apenas un susurro. Luego, con más fuerza. Esperaste hasta que fue demasiado tarde para actuar. Me fallaste, Dragas. Teófilo se estremeció y bajó la cabeza. Asumo toda la responsabilidad, déspota. No actué con rapidez, y lo lamento profundamente. Constantino cerró los ojos un instante, respirando lenta y pausadamente. Al abrirlos, su mirada era fría e inflexible. Déjame, dijo con tono cortante y definitivo. Hablaremos de esto mañana. Dragas hizo una reverencia y se retiró, el sonido de la puerta cerrándose detrás de él resonó en la cámara ahora vacía. La traición lo hirió más de lo esperado, no solo por el robo de Petros, sino por María. Su rostro permaneció en su mente, un cruel recordatorio de la calidez que se había permitido creer genuina. Pensó en los momentos robados que habían compartido, en las noches en que su risa había suavizado las ardezas de su carga. Y ahora ella se había ido, dejando tras de sí un dolor profundo y 1000 preguntas sin respuesta. ¿Le había fallado? Le había dado todo, o al menos, creía haberlo hecho. Pero ahora, de pie en el silencio sofocante de la cámara, empezó a preguntarse. ¿No era este un patrón que ya había visto antes? Su mente se desvió, sin que nadie lo supiera, a una época y una vida diferentes. Vio la habitación estrecha e impersonal donde él y Ellen, su ex esposa, se habían sentado frente a una consejera de aspecto cansado. La voz de Ellen llegó a él, clara y acusadora. Siempre estás distante, Michael. Siempre sumergido en tus libros o tus aficiones, y yo me quedo solo. Ya no compartimos nada. Ni siquiera te conozco. Él había discutido entonces, había intentado explicarlo. No era que no le importara, era que siempre había tanto que hacer, tanto que leer, tanto en qué trabajar. Se decía a sí mismo que ella no lo entendía, que sus pasiones eran su forma de mantener a la familia, de crear algo duradero. Pero al final, sus palabras habían persistido, carcomiéndolo en los momentos de silencio. ¿Ya no compartimos nada? Y ahora, aquí en este mundo desconocido, ¿había hecho lo mismo? Pensó en María, abandonada en Clarencha mientras él marchaba a la guerra, consumida por la tarea de mantener unida a Bizancio. ¿Qué había sentido ella durante esas largas semanas de espera? Se había visto a sí misma como poco más que una sombra en su vida, una distracción de su propósito mayor. ¿Había buscado consuelo en otra parte porque él no le había dado motivos para quedarse? Se le encogió el pecho, la ira se encendió brevemente antes de desplomarse en el agotamiento. Le había abierto su corazón, se había permitido esperar algo más que el deber y la ambición. Y así fue como ella le pagó. Pero entonces, ¿qué esperaba? ¿Que él dejara de lado la supervivencia del imperio por ella? ¿Que Murad esperara mientras Constantino se quedaba en Clarencha, haciéndose el amante atento? No. La realidad era brutal, pero evidente. Tenía que proteger lo que había construido, y eso implicaba sacrificio. El enemigo no se detendría por su felicidad personal. Sin embargo, la lógica del asunto no logró mitigar el dolor. Dio un puñetazo sobre la mesa, y el impacto hizo vibrar los marcadores de latón esparcidos por el mapa. Su reflejo en la ventana oscurecida captó su atención, y no vio al déspota de Mistras, ni al futuro emperador, sino a un hombre solo al borde de su propia ruina. ¿Acaso su ambición lo había vuelto incapaz de hacer otra cosa? El ruido de la celebración afuera volvió a crecer, burlándose en su júbilo. Constantino se volvió hacia la ventana, con la mirada endurecida. Cualquier culpa o arrepentimiento que sintiera ahora, no podía paralizarlo. Petros y María se habían ido, y el daño ya estaba hecho. Lamentar su traición no serviría de nada. Pero habría consecuencias. Se dirigió al rincón más alejado de la cámara, donde había un pequeño cofre cerrado con llave.
Sacó una llave, lo abrió y extrajo un delgado fajo de pergaminos. Extendió los papeles sobre la mesa, garabateando una serie de instrucciones claras y precisas. Petros le había robado no solo oro, sino algo más fundamental: confianza, autoridad, lealtad. Nadie podía creer que pudiera hacer lo mismo. Ni nobles, ni comerciantes, ni amantes. Enviaría agentes. Sus mejores hombres, aquellos que sabían rastrear sombras y sonsacar secretos de los susurros. Petros y María no podían huir lo suficiente. Dondequiera que fueran, Italia, Génova, más allá, los encontraría. Y cuando lo hiciera, Petros enfrentaría el castigo que merecía. Nadie le rogó a Constantino Paleólogo. Debía dar ejemplo, sin importar lo lejos que tuviera que llegar. La misericordia, en este caso, era debilidad, y la debilidad era un lujo que Bizancio no podía permitirse. Al terminar de escribir, Constantino presionó su sello en la cera con fuerza deliberada. Se irguió, cuadrando los hombros mientras volvía a concentrarse en las tareas que le aguardaban. El imperio aún lo necesitaba. Había que expandir el ejército. Había que fortificar Atenas. Había que implementar el Tachisipos. No había lugar para la vacilación, ni tiempo para la autocompasión. Murat no esperaría, ni tampoco las ambiciones de quienes pretendían socavarlo. María se había ganado su confianza, pero no su determinación. En todo caso, su traición le recordaba lo que estaba en juego y por qué no podía permitirse el lujo de flaquear. Más allá de los muros de la cámara, la ciudad vibraba de vida, y sus habitantes celebraban una victoria que creían les traería un futuro mejor. Constantino se dejó inundar por los vítores, una leve pero firme sensación de consuelo. A pesar de sus fracasos personales, el pueblo seguía creyendo en él. Y mientras creyeran, él seguiría adelante. Nota del autor. La traición de Petros y María en esta historia se inspira en un suceso histórico que involucra a Alejandro Magno y su tesorero, Hárpalo. Al regresar de sus campañas en la India, Alejandro descubrió que Hárpalo había malversado una parte del tesoro real y huido a Atenas. La historia suele ser más extraña y más inspiradora que la ficción, y las ambiciones, traiciones y desgracias personales de las grandes figuras tienden a repetirse a lo largo de los siglos. En esa misma línea, he visto a muchos defender la opción de amante pero esposa noble, pero, sinceramente, nunca se trató de eludir esos comentarios. Así como Constantino tuvo mala suerte en la vida real, tampoco se libra de la desilusión amorosa aquí. Hay cosas que nunca cambian, por mucho que se altere la historia. Y al final, el amor, como el poder, tiene una forma de hacer que la gente abandone la razón cuando las emociones se exaltan. Capítulo 55. Constantinopla, finales del verano de 1432. La cámara estaba envuelta en un silencio casi sagrado. Ningún sonido salvo el suave chisporroteo de una vela, cuyo resplandor danzaba sobre el escritorio del emperador Juan VIII Paleólogo. A lo lejos, un perro ladró una vez, dos veces, y luego se quedó en silencio. Era un silencio tan absoluto que avivó todos los pensamientos de ansiedad que Juan había intentado ocultar durante todo el día. Mojó la pluma en el tintero, deteniéndose para notar el leve roce del metal contra el cristal. Luego, con trazos fluidos, continuó escribiendo su última carta, el pergamino iluminado por la tenue llama. Aunque la luz de la vela era tenue, John no necesitaba claridad visual para comprender el peso de estas palabras. La muralla examiliana había repelido a las hordas otomanas. El ducado de Atenas había sido tomado. Y Moria ahora estaba bajo la firme autoridad de su hermano menor, Constantino. Debería haber estado eufórico. El imperio, que llevaba tanto tiempo en retirada, ahora ganaba terreno. Constantino había logrado lo que muchos creían imposible. Un resurgimiento bizantino en lugar de otra derrota humillante. Y, sin embargo, una oscura sensación de inquietud se enroscaba en el pecho de Juan como una serpiente que se negaba a soltar a su presa. Ninguna victoria fue gratis. Al otro lado de la sala, Demetrio Paleólogo Cantacuceno descansaba contra una estantería, con los brazos cruzados. Su silencio resultaba casi regio, una paciencia agudizada por años de sortear las intrigas cortesanas. Su postura transmitía deferencia y discreta vigilancia, como si esperara la siguiente palabra del emperador. John golpeó el escritorio con la pluma, observando el charco de tinta sobre el pergamino. Entonces. Moria ahora pertenece a Constantino, dijo al fin, en voz baja. Toda. Sin mencionar Atenas. Demetrio se inclinó la cabeza. La luz de la vela se reflejó en los mechones plateados de su cabello. Una hazaña notable, su majestad.
La historia algún día podría considerarla un triunfo. Triunfo, repitió John en voz baja. Su mirada se desvió hacia los mapas murales. Con el paso de los años, cada vez más alfileres y líneas de tinta habían desaparecido a medida que el imperio perdía territorios como hojas de otoño bajo un viento feroz. Sin embargo, ahora se habían esbozado nuevas líneas. Nuevas expansiones forjadas por las campañas de Constantino. Morea ya no era solo una posesión fragmentada. Se había convertido en algo más formidable. Su voz se volvió distante, como si se dirigiera a los fantasmas del antiguo imperio. El Papa está ciertamente complacido, continuó. Todos esos libros que se venden a Roma, una unión impecable entre comercio y fe. No voy a mentir. Esto podría ayudar a mis planes de unificación. Demetrios asintió sutilmente. En efecto. Hay que reconocer la astucia de Constantino. Vender Biblias y textos filosóficos al papado fue inesperado. La influencia se transmite tanto con tinta como con sangre, Su Majestad. John resopló con una risa suave y sin humor. Me pregunto cuál le gusta más a Constantine. Demetrios se sumió en el silencio. Al otro lado de la cámara, cerca de una ventana alta y estrecha, se encontraba el patriarca ecuménico José II. Su larga túnica, bordada con hilo de oro, parecía absorber la tenue luz. Las arrugas grabadas en el rostro del patriarca eran más profundas esa noche, como esculpidas por el peso de siglos. John percibió su reticencia y se preparó. Usted lo desaprueba, Su Santidad dijo sin molestarse en darse la vuelta. José suspiró, un sonido apenas superior a un susurro. No desapruebo las victorias que Dios nos concede, dijo con voz cargada de cautelosa reverencia. Pero me preocupa el terreno bajo esas victorias. Nuestro imperio es frágil, y estas conquistas atenas, Tebas son precarias. Al igual que el afán incansable de Constantino. La vela titiló violentamente, su llama se atenuó un instante antes de estabilizarse. Las sombras se cernían sobre las paredes, moviéndose como espectros inquietos. John dejó la pluma y dejó que sus dedos se deslizaran sobre la mancha de tinta fresca. La corte susurra, añadió Demetrio, alejándose de la estantería. José inclinó la cabeza, con la mirada fija en la silueta de los tejados de Constantinopla. Su voz era más baja, casi cansada. Sí. La esperanza es poderosa, pero también lo es el miedo. La gente lleva tanto tiempo rezando por la liberación que puede confundir una tormenta con la salvación. Soltó un suspiro. Y algunos murmuran que la tormenta es el propio Constantino. Con un leve gruñido, John se levantó de su silla. Se unió al patriarca junto a la ventana, ambos contemplando la ciudad. Constantinopla permanecía en un silencio inquietante, con sus murallas defensivas remendadas con refuerzos desesperados, sus arcas casi vacías por las deudas con Venecia y Génova. Incluso la gran cúpula de Santa Sofía, aún espléndida desde cualquier punto de vista, parecía agobiada por la presión de los siglos. John exhaló, dejando que el tenue calor de la vela se acumulara en su espalda. No se detendrá, dijo en voz baja pero firme. Demetrios ladeó la cabeza. ¿Y eso es necesariamente terrible, Su Majestad? John giró sobre sus talones, con un dejo de irritación acentuando su tono. Cuando un hermano menor recibe el reconocimiento que yo no puedo, siembra algo más que envidia. Siembra el caos, sobre todo en una ciudad como esta, donde las grietas se extienden bajo cada piedra. Demetrio captó su significado. Un Bizancio más fuerte nos beneficia a todos, Su Majestad. El labio de John se curvó. ¿Es Bizancio el que se fortalece, o es solo Constantino? Un silencio floreció entre ellos, cargado con la tensión de miedos no expresados. John se pasó una mano por el pelo. En la calle, dicen que él es el emperador que este imperio merece. Y peor aún, dicen que yo, el legítimo emperador, solo estoy aquí para avalar su brillantez. ¿Lo crees, Demetrio? Su consejero principal le sostuvo la mirada y luego habló en voz baja. Creo, Su Majestad, que cuando la gente se está ahogando, rara vez les importa quién los salva. Solo que el rescatador los agarre con firmeza. La respuesta de Juan no fue más que un gruñido amargo. Cruzando la habitación, recorrió con el dedo el mapa clavado en la pared, con los bordes curvados por el uso. Mistra, Glarencha, Atenas. Partes de las tierras que ahora estaban bajo el dominio de Constantino. Cerca de la capital estaba Selimbría, donde Teodoro residía ahora, lejos del foco del conflicto. Era, en teoría, una jugada maestra. Mantener al hermano díscolo cerca.
Sin embargo, Juan se preguntaba cuánto duraría ese precario equilibrio. Su voz se calmó. ¿Y si Constantino se vuelve demasiado fuerte? Demetrios bajó la mirada y luego sostuvo la mirada de Jon sin pestañear. Entonces deja de ser un activo y se convierte en un lastre. A Jon se le escapó una risa seca y sin humor. ¿Y cómo se contiene una amenaza que lleva tu propia sangre? Una pausa pensativa. No lo contengas directamente, dijo Demetrio con voz pausada. Tú lo controlas. Manténlo cerca. Alaba sus victorias como si fueran tuyas. Recuérdale que tu protección se interpone entre él y sus enemigos. Solo es peligroso cuando cree que no necesita la bendición de nadie. José se movió, el susurro de sus ropas fue una silenciosa advertencia. No lo olvide, Majestad. Bizancio no solo se sostiene con espadas, sino con fe. La guerra civil no es solo una contienda de ambición. Es una fractura en el alma del imperio. Si Constantino debe alzarse, que se levante bajo su sombra, no contra ella. Juan reconoció la sabiduría del patriarca con un gesto de la cabeza. Ese era el quid de la cuestión de gobernar Bizancio en su ocaso. Nada de guerras abiertas, nada de enfrentamientos dramáticos, sino la tenue danza de órdenes pronunciadas con suavidad y recompensas cuidadosamente calculadas. Inhaló, dejando que su pecho subiera y bajara lentamente. Muy bien, dijo. Le recordaré que es mi déspota y mi hermano, y que su estrella se alza solo en mi cielo. Los hombros de Demetrio se relajaron, como si hubiera esperado esta decisión. Preparo el borrador de una carta, Su Majestad. Los labios de Jon se tensaron en algo parecido a una sonrisa. No, lo haré yo mismo. Una carta de elogio cuidadosamente equilibrada. Felicítalo por la toma de Atenas, por asegurar Moria y por repeler a los otomanos en la muralla examiliana. Luego recuérdale que solo hay un emperador, un trono. Y hazle saber que en el momento más oscuro de Bizancio, mi protección, mi autoridad, sigue siendo importante. Joseph se acercó. El suave resplandor de la vela se reflejaba en sus rasgos surcados. Un enfoque prudente, Su Majestad. Pero asegúrese también de que su ambición siga sujeta a su voluntad. Si cree que lucha solo por sí mismo, nos arriesgamos a una fractura tan peligrosa como cualquier asedio otomano. Jon volvió al escritorio, con la pluma aún a la espera, la punta oscura de tinta. ¿Cuántas veces, se preguntó, había intentado escribir cartas así, para mantener unido el imperio con palabras en pergamino? Aún así, tenía que hacerlo, pues la inacción era impensable. Se inclinó sobre su escritorio, dispuesto a escribir. Con una última mirada a la llama parpadeante de la vela, comenzó. Mi querido hermano Constantino. Las letras fluían bajo su mano, cada palabra en un precario equilibrio entre el homenaje y la cautela. El imperio podría perdurar o derrumbarse ante tales matices. En aquella cámara oscura y resonante, la pluma del emperador cargaba con el peso de un reino que luchaba por recuperar la brillantez que antaño tuvo, y el temor de la ambición de un hermano que podría brillar demasiado si no se controlaba. La sombra de Teodoro. La cámara se había enfriado. La vela, ahora poco más que un cabo, chisporroteaba débilmente, su llama se encogía ante la lenta atracción del tiempo. Afuera, la ciudad estaba en silencio, pero Jon sabía que el silencio nunca significaba paz. Solo significaba espera. Demetrio Paleólogo Cantacuceno permaneció inmóvil, observando, escuchando. El patriarca no había hablado en varios minutos. El peso de su conversación sobre Constantino pesaba en la sala, como el aroma a cera derretida y pergamino viejo. Jon se pasó una mano por la cara, exhalando lentamente. Y luego está Teodore. Al mencionar el nombre, Demetrios finalmente se movió, apenas un poco. El patriarca movió las manos dentro de las mangas. Las sombras se intensificaron. Jon no necesitó explicaciones. Todos entendieron. Teodoro está inquieto, continuó Jon, con voz más baja. Estaba inquieto en Moria y lo está en Selimbria. Uno pensaría que, a estas alturas, ya habría aprendido a aceptar lo que tiene. Demetrio suspiró. Un hombre como Teodoro no hace las paces. Espera una oportunidad. Los dedos de Jon tamborileaban contra el borde de su escritorio. Ya debería haberse quitado de en medio. Teodoro no cree que lo hayan destituido, dijo el patriarca con voz mesurada. Cree que le robaron. Jon soltó una risita baja y sin humor. ¿Robado? ¿De qué? ¿Un déspota al que no protegió? Demetrios finalmente se giró para mirarlo de frente. De lo que él cree que le correspondía. La diversión de Jon se desvaneció.
Ese siempre era el problema con los hermanos. Cuando un rival te desafiaba, el camino estaba claro. Lo aplastabas. Pero con la familia, las heridas supuraban. No se podía exiliar la sangre, no de verdad. Y ahora está en Selimbría, murmuró Jon, casi para sí mismo. Habla demasiado. Recibe demasiadas visitas. Deja que sus resentimientos se fermenten. Demetrio inclinó la cabeza. No somos los únicos que lo notamos. Eso atrajo la mirada de Jon hacia arriba. ¿Quién? El tono de Demetrio fue deliberadamente neutral. Los sospechosos de siempre. Los que creen que deberíamos afilar espadas, no plumas. Los que murmuran que la ambición de Constantino es demasiado brillante y la tuya demasiado débil. Y, por supuesto, los que aún se arrodillan ante el pasado, convencidos de que Bizancio no cayó bajo la espada del turco, sino bajo el abrazo de Roma. La expresión del patriarca se ensombreció. Algunas heridas no sanan con el tiempo, solo quedan sepultadas bajo él. La unión de las iglesias, murmuró Juan. El patriarca juntó las manos. ¿Sabías que habría resistencia? Sí, resistencia, dijo Jon, pero no una tormenta inminente. Todavía no. Demetrios dudó, pero dio un paso al frente. Teodoro no conspira abiertamente, pero su existencia basta. Su presencia atrae a hombres que añoran el pasado. Jon cerró los ojos brevemente, sintiendo una fatiga profunda y creciente que ninguna cantidad de sueño podía aliviar. Un punto de encuentro. Una causa. Aunque no busque el poder podría encontrarlo. Esto perjudicará nuestra posición ante el Papa, dijo Jon después de una pausa. El Papa ya está receloso, respondió el patriarca. Considera el acuerdo de impresión de Constantino como una señal esperanzadora, pero Roma no tolera la vacilación ni la duda por mucho tiempo. Jon apretó con más fuerza el borde de su escritorio. Esa era la diferencia entre Constantine y Teodore. Constantine construía. Teodore reflexionaba. Y, sin embargo, eran los reflexivos los que solían volverse peligrosos. Una ráfaga de viento se coló entre las grietas de la piedra, haciendo parpadear la vela. Jon se volvió hacia Demetrio. ¿Qué quieres que haga? Demetrios guardó silencio un momento y luego respondió con voz tranquila pero firme. Nos aseguraremos de que recuerde en qué lado del tablero debe estar. Jon arqueó una ceja. ¿Y cómo propones que lo hagamos? Demetrios sostuvo su mirada. Lo llamamos aquí. Jon frunció el ceño y se recostó en su silla. ¿Sugieres que lo invite a la corte? Un hermano en la corte puede ser vigilado, dijo Demetrio simplemente. Un hermano en Selimbría, no. El patriarca asintió lentamente, con expresión indescifrable. Dale una razón para volver. Un puesto, un deber. Algo que lo haga sentir agradecido y dependiente. Jon se giró hacia la ventana y contempló la ciudad dormida. Constantinopla. Frágil y expectante. Suspiró, llevándose una mano a la frente. ¿Sacarlo de Selimbría ya, después de haberlo metido allí? ¿Y si no obedece? La calma de Demetrio no flaqueó. Entonces debemos preguntarnos, ¿realmente necesita el imperio a Teodoro, o Teodoro necesita al imperio? Jon exhaló lentamente. Una carta, entonces. Demetrio sonrió levemente. Una correa, su majestad. Una larga, para que no piense que está ahí, hasta que tire demasiado fuerte. Jon sonrió levemente. Parece que esta noche estoy escribiendo muchas cartas. Volvió a su escritorio, tomó su pluma y la mojó en el tintero. La vela titiló, proyectando largas sombras en la habitación. Mi querido hermano Teodoro. Siguió escribiendo, la pluma rascando el pergamino en un silencio de diplomacia urgente. Otra carta significaba otra apuesta, otro intento de desviar la sangre y la ambición hacia aguas más tranquilas. Si Teodore regresaría voluntariamente o convertiría esa invitación en la chispa de algo más oscuro, nadie en esa cámara podía decirlo. El descontento en Selimbría. Teodoro Paleólogo permanecía de pie junto a la ventana arqueada de su modesto palacio, con la mirada fija en el mar más allá del puerto de Selimbría. La luz del atardecer se fundía con las aguas, tiñéndolas de un carmesí intenso, como si reflejara la lenta muerte del imperio. Desde allí, casi podía imaginar que Constantinopla era solo una ciudad más, no el cadáver sangrante y vaciado de un imperio antaño grande, ahora encadenado a banqueros latinos y promesas papales vacías. El rítmico repiqueteo de cascos contra el patio de piedra atrajo su atención. Un jinete solitario se acercaba, con su capa marcada con el emblema de paleólogo.
Entonces, finalmente llega Demetrios. Para cuando Teodoro llegó al vestíbulo, los sirvientes ya le habían quitado a su hermano menor la capa desgastada por el viaje. Demetrio Paleólogo inclinó la cabeza a modo de saludo, y su mirada penetrante recorrió la habitación en penumbra antes de posarse en Teodoro. Teodoro saludó Demetrio suavemente. Teodoro apretó el antebrazo de su hermano con fuerza. Demetrio. Demetrio sonrió levemente ante la intensidad del agarre, pero no se detuvo. Hace tiempo que no nos vemos. Teodoro se giró bruscamente, conduciéndolo por un estrecho pasillo hacia una habitación privada, con paredes de piedra lo suficientemente gruesas como para protegerse de las miradas indiscretas. Había una mesa larga y solitaria con pan, queso y vino aguado. Teodoro se sirvió 2 copas antes de indicarle a Demetrio que se sentara. «Vienes de la capital», dijo Teodoro, acomodándose en su silla con una sonrisa burlona que no le llegó a los ojos. «Dime, ¿Juan todavía se pasa los días ahogándose en pergaminos y deudas venecianas? ¿O ha vendido otra parte de nuestro imperio para ganarse unos años más en el trono?» Demetrios rió entre dientes, tomando un sorbo de vino. «Un poco de todo, creo. Al menos el Papa está contento con él». Teodoro apretó la mandíbula. «Claro que sí. Juan es un necio, se arrodilla ante Roma como un perro que espera migajas. Y Constantino no es mejor. Ahora se hace el guerrero, pero lo veo a través de él. Un hombre demasiado ansioso por aferrarse al poder, demasiado contento con el oro latino que llena sus arcas». Demetrios hizo girar su copa distraídamente, observando cómo el vino se reflejaba en la tenue luz de las velas. «No eres el único que piensa eso. Los rumores en la capital se hacen cada vez más fuertes. La mayoría desprecia la idea de la unión con los latinos. ¿Recuerdan lo que sucedió en el pasado, el precio que pagamos por confiar en ellos?» Teodoro resopló, tamborileando con los dedos sobre la mesa de madera. «Y aún así, Juan insiste. Constantino le sigue el juego, creyéndose el gran restaurador del imperio. Pero dime, hermano, ¿de verdad cree el pueblo en él?» Demetrio exhaló lentamente, haciendo girar su copa antes de encontrarse con la mirada de Teodoro. «La gente cree en la supervivencia, no en los ideales. Constantino gana batallas. Morea resiste. Atenas es suya. El Examilión resiste. Eso es lo que ven, y eso es todo lo que les importa ver». Teodoro resopló, negando con la cabeza. «Y lo llaman Salvador. Salvador. Dime, Demetrio, ¿acaso los salvadores llenan sus tesoros con oro latino y lo llaman triunfo? ¿Susurran oraciones en griego mientras se arrodillan ante Roma? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que invite a un cardenal a oficiar misa en Santa Sofía?» Demetrio no respondió de inmediato. En cambio, se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa. «El pueblo no aceptará la unión, Teodoro. De verdad que no. Juan está ciego si piensa lo contrario». Y en cuanto a Constantino, sonrió con suficiencia, levantando su copa. «Un hombre demasiado arrogante solo se convierte en un blanco fácil». Teodoro se recostó, tamborileando con los dedos sobre la mesa, con una lenta sonrisa dibujándose en sus labios. «Qué curioso, ¿verdad?», murmuró. «Cuando un hombre se cree intocable, es cuando se muestra más vulnerable». Levantó ligeramente la copa, como brindando por un futuro incierto. «Y Constantino se cree invencible». El aire entre ellos se volvió más denso, cargado de cálculos tácitos. Afuera, las olas golpeaban suavemente el puerto, un ritmo constante que contrastaba marcadamente con la tormenta que se avecinaba en los corazones de los hombres. Nota del autor. En este capítulo, 2 figuras distintas llevan el nombre de Demetrio. Demetrio Paleólogo y Demetrio Cantacuceno Paleólogo. Aunque comparten el mismo nombre, son individuos distintos con roles y lealtades diferentes. Demetrios Paleólogo es el hermano menor del emperador Juan VIII y Constantino Paleólogo, miembro de la dinastía gobernante Paleólogo. Demetrios Cantacoucenos Palaiólogos es un noble y consejero, vinculado a la familia Cantacoucenos, que tuvo una influencia significativa en la política bizantina. Fin del capítulo 55.